Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Iván. Buenos días para nosotros. Bueno, buenos días para mí y buenas noches para ti. Sí. Em, Estamos en Restaurando al Ser, este espacio físico etérico donde te acompañamos para transitar este camino entre la mente súper racional y miedosa hacia el amor incondicional del corazón, para unir estos dos canales con herramientas de muchísimos tipos. em, en un espacio físico, emocional, álmico, mental y espiritual. Em, y también reconociendo que somos seres multidimensionales, es decir, que existimos en diversas dimensiones al mismo tiempo y podemos tener contacto con otras realidades. Y por eso me gustó el proyecto de Eduardo de sus libros de Jugando con Formas, porque es una herramienta muy importante para lo que hacemos, ¿no? De tener esa conciencia de que estamos solamente jugando con formas, es decir, con creencias, con programas, con ideas en la cabeza que las podemos jugar y acomodar de la mejor manera para nuestras vidas. Em, bueno, desde ahorita que retomamos a través de los viajes de Eduardo, que son interesantísimos y que nos encanta escuchar historias, nos encanta. Entonces, escucharte, Eduardo, contar de tus historias en los viajes y además viajes con conciencia, ¿no? Como nos lo has venido relatando, cómo ha cambiado tu mirada de los viajes desde lo primero que hiciste hasta ahora, cómo han sido cada vez más viajes en conciencia y con objetivos muy específicos. La semana pasada o antepasada, porque fue creo que hace 15 días, hablábamos acerca de cómo tu búsqueda en cada país de estos lugares especiales, ¿no? Donde hay información de pirámides o sitios arqueológicos o donde se siente que hay información de más tiempo, ¿no? Para entendernos mejor como humanidad. Entonces nos quedamos, después de haber platicado esta historia tan interesante de este muchacho, Joseph se llamaba, Sí. acerca de su vida humana y cómo terminó con el suicidio y todo esto. Si no has visto el video de el anterior, ve a verlo, porque estuvo súper interesante. Y nos quedamos picados con la historia de los dogones de esta tribu africana que en donde viven, hay unas tipo cavernas, en donde está esta información grabada en las paredes, ¿no? Información muy importante que es con relación a este planeta o a esta serie de planetas llamado Sirio, ¿no? Entonces Ujú. nos platicabas un poco de Sirio A, Sirio B, Sirio C, y también no sé si la idea de que cómo es posible que estemos hablando de estrellas y cómo es que se vive en una estrella. Tenemos esta idea de que pues, las estrellas están ahí, brillan, pero cómo que hay vida en las estrellas, ¿no? Y estas dogones que todavía hay algunos seres de esta tribu viviendo en África. Entonces, bueno, que nos sigas platicando un poquito de eso Ujú. para cerrar ese tema y después pasar a preguntas que nos han hecho en en los comentarios. Ok, pues nos quedamos con los dogones. Y sí, fue una tribu en África que pues no tiene nada de tecnología y que hace mucho tiempo fueron contactados por seres que ellos llaman seres acuáticos. ¿Por qué acuáticos? Y ahora hay que recordar lo que mencionamos en el anterior video, que los mismos seres que contactaron a los dogones en África son los mismos seres con los que yo hablo. O sea, estamos hablando exactamente los mismos.
porque yo cuando escuché, bueno, yo estuve en Mali, bueno, cerca de Mali, cerca de esta tribu, pero conocí gente de esta tribu y cuando escuché la historia de ellos por primera vez, pues me sorprendió y después cuando conocí a los sirianos, yo les pregunté directamente que si ellos conocen a los sirianos que contactaron a la gente de África y me dijeron, sí, fuimos nosotros. Y dije, ok, pero lo que pasa es que los sirianos con los que yo hablo, a mí me han dicho que ellos no tienen cuerpo. Ujú, Entonces, hay varios tipos de sirianos. Entonces, con los que yo hablo no tienen cuerpo. Y entonces yo le pregunté, pero ¿cómo es posible que ustedes no tienen cuerpo, pero los que se le aparecieron a la gente en África eran peces o algún tipo de pez? Porque los dogones describían que estos seres tenían cola, que llegaban y aterrizaban en el agua y del agua salían caminando a hablar con ellos. Eso es lo que hacían los dogones. Entonces yo le pregunté exactamente lo mismo a los sirianos. Les dije, ¿cómo es posible que, que tienen cuerpos? Me dicen, no, no tenemos cuerpos. Lo que pasa es que cada persona nos ve diferente. Entonces lo que me explicaron a mí es que había una persona en esa tribu que era una persona espiritual muy avanzada que podía conectarse con muchos seres y que en algún momento decidieron, encontraron la manera de comunicarse con los sirianos, pero lo que pasa es de muchas veces, y esto pasa en nuestra realidad con todos, cuando hay algo que no podemos comprender, el cerebro lo que hace, bueno, no el cerebro, pero vamos a decir el cerebro, hace que nosotros veamos solamente lo que entendemos. Entonces, como estas personas en África, esta mujer era una mujer espiritual en África, pudo visualizar a los sirianos de manera como peces, ella los empezó a visualizar como peces porque no fue lo que su cerebro transformó o filtró dentro de su ser. Entonces, cuando ellos llegaron, dicen que ellos no tenían cuerpo, no tenían, que ellos eran como un tipo luz. ujú, Pero como la señora esta empezó a hablarle a la tribu y les dijo, van a venir unos seres, porque se pusieron, la señora se puso en comunicación con ellos y acordaron en que se iban a ver en persona. Y la señora le habló a la tribu, le dijo, van a venir unos seres acuáticos. Entonces, como la gente ya estaba preparada a ver seres acuáticos, los vieron como seres acuáticos, pero de acuerdo a lo que me dicen a mí los sirianos, es que ellos llegaron sin cuerpo. Entonces, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿y tú cuando ves a los sirianos, cómo los ves? Yo no los veo. Lo que pasa es que ellos hablan a través del cuerpo de una persona, pero no los veo. Una vez me dijeron, lo que pasa es que ellos saben que nosotros los humanos necesitamos imágenes mentales, o ellos le llaman formas también. Y me decían, oh, sí, quieres una imagen, quieres una imagen ujú, mental, una forma. Y yo, sí, si me ayudas, sí. Me dijo, bueno, pues te voy a dar una, para que ya te calles. Bueno, no me dijeron eso, pero no son groseras, son muy, muy amables. Y, me dijeron, cierra los ojos, y me dijeron, en cuanto yo te voy a decir cuándo los puedes abrir. Entonces cerré los ojos como por 5 segundos, los abrí, y en cuanto abrí los ojos, cerca de mí, como unos 2 metros de mí, vi a eso fue hace mucho. Vi a una mujer rubia con ojos azules, con muy, muy blanca, muy alta, y mucha gente ha visto lo mismo. Entonces, esa era mi imagen de los sirianos en aquella época, pero estoy hablando de hace mucho tiempo, casi casi al principio cuando los conocí. Y después ya después les dije, los vi a una mujer, esa eres tú, porque yo estaba hablando con una mujer, pero me dijeron, por ahora sí, para ti sí. Y en esa época yo no entendía muy bien, pero hablé con otras personas que también han visto a los sirianos y también me decían que han visto a una mujer rubia con ojos azules, igual, la misma descripción. Entonces yo en esa época pensaba, se ven así, así son. Pero después me dijeron, no somos así, pero ustedes necesitan una imagen y esa imagen ustedes mismos lo han creado. Entonces yo después le pregunté a la canalizadora que si ella cómo los veía y ella me decía que también lo ve como una mujer, la misma descripción. ujú, Y le dije, ¿y tú crees que se ven así? Y me dijo, yo creo que no. Y le dije, ¿y sabes por qué se ven así? Me dijo, yo creo que sí. Y me explicó que ella tuvo una vida muy, muy,
vivió sin padres, o sea, vivió una vida muy, una infancia muy fea. Su familia no la cuidaba, fue adoptada y la familia que la adoptaba no la cuidaba, y la trataban muy mal. Pero ella me dijo que nunca confió en nadie, pero que ella tenía una vecina que era muy cariñosa con ella, extremadamente cariñosa, y ella solo confiaba en esa vecina. Y esa vecina era alta, rubia, de ojos azules. Entonces, es por eso que la canalizadora empezó a visualizar a a los sirianos como esa figura y de alguna manera se proyectó a otras personas y nosotros empezamos a verla así. Ya después me dijeron, no, los sirianos me dijeron, si quieres imaginarme con un cuerpo, nosotros somos luz, pero somos luz azul. Entonces, visualiza una luz azul. Entonces, mucha gente cuando ahora, antes ellos se presentaban como, ni siquiera, no decían que eran. A veces la gente decía que eran ángeles y ellos decían, sí, somos ángeles. Es por eso que en el pasado hablaba yo de ellos como ángeles, porque así se presentaban. Pero ahora no, ahora ya se presentan como luz azul. Ujú, Y dice que es lo más cercano a lo que nosotros podemos entender. Y yo como muy presionando al principio, pero no, dame una imagen, quiero saber cómo se ven. Me dicen, es que eso que estás hablando no existe, porque la realidad no existe. Entonces, y yo, bueno, y ahora ya lo entiendo muy bien, y ahora sí los visualizo como luz azul, y ahora entiendo que hay muchos seres, así como decía, y bueno, al principio hay muchas realidades. Entonces, desde este punto de vista, desde donde estamos nosotros, estamos tan acostumbrados a tener la idea de que si algo tiene vida, tiene que moverse, tiene que tener ojos, pero ellos no. Entonces hay que tomar en cuenta que los árboles tienen vida y no tienen ojos, pero nos gusta a nosotros como darle una personalización, una humanización a muchas cosas. Es así como se iniciaron muchos conceptos en religiones y en civilizaciones antiguas, por ejemplo, empezando con la idea de Dios. Cuando muchos seres venían y hablaban de Dios, la gente decía, no entiendo, ¿cómo que Dios está en todos lados? ¿Cómo que? Decía, no, para mí Dios es un Señor, porque le damos una forma, una imagen. ujú, Y, y pues lo mismo hay con muchos seres, con muchos conceptos. Entonces, es lo que hacían los egipcios también. Muchas veces se les daba una idea y ellos que les daban un personaje, que muchas veces ese personaje representaba algo. A mí lo que me dijeron los sirianos y otros fue que la idea de Adán y Eva no era una persona, era un grupo de personas entonces muchas veces para representar algo, incluso un grupo de personas, lo hacemos a través de una humanización o le damos una forma a algo para entenderlo mejor. Eso es una forma literal. Y los sirianos también, ellos me dicen, para empezar, no estás hablando con una persona, estás hablando con varias, pero no tienen un concepto en tu idioma para entender esto. Entonces me dicen, te damos una idea de que estás hablando con alguien y te di la idea de una mujer porque para ti sería más fácil entender nuestra energía si lo relacionas con algo femenino y te di un nombre para que lo entiendas mejor, pero desde un punto de vista más exacto, aplicado a tu lenguaje, seríamos un grupo de personas, pero no estamos separados, estamos juntos y todos somos luz azul. Y yo, bueno, pues dejémoslo así por ahora. Entonces, así los visualizo. ujú, Y el mismo concepto aplicaba con los dogones. Los dogones le dieron una idea de una forma física de un pez y como ellos los vieron como pez, ellos vieron que aterrizaron en el agua, empezaron a nadar y empezaron a caminar. Lo ujú, interesante de esto es de que yo cuando empecé a viajar, yo escuché muchas historias similares de esto. He escuchado ujú, historias de seres con las mismas características y esto pueden ser seres físicos, pueden ser seres no físicos, pero la gente les dio una idea y por lo tanto los visualizó así. Y es lo mismo que pasa por ejemplo, si de alguna manera se les aparece un ser en la calle o en la sala o en donde estén, y ese ser es simplemente luz o no tiene cuerpo, pero la persona es una persona, vamos a llamar religiosa, entonces probablemente esa persona va a ver un ángel o Jesús o algo, y eso no necesariamente, tal vez sí, tal vez no, no significa que
quien se le apareció fue Jesús o un ángel. Simplemente las creencias aquí son muy importantes y es por eso que hablamos mucho de ser conscientes de nuestras propias creencias, porque es mm, posible que sí, literalmente hayamos hablado con Jesús porque es muy activo, pero en algunos casos pudo haber sido otra persona. Y no importa, no importa si tenemos la razón o no, mientras nos ayude, todo eso está bien, porque, por ejemplo, al principio yo literalmente pensaba que los sirianos era una mujer de piel, una mujer rubia de ojos azules, y en esa época me ayudó mucho. Entonces, ellos me dijeron que si me hubieran dicho desde el principio que ellos eran luz, dicen, todos los mensajes que te hubiéramos dado no los hubieras entendido porque no te podrías imaginar de dónde vienen. mm, Y entonces, al mm, final de cuentas, y también otra cosa que me dijeron, que no importa lo que te imagines, ninguno de esos es real. Tú te lo estás creando en tu cabeza. Es una imagen, una forma que te estás creando solo para que te dé sentido. Entonces, por eso cuando hablo de nuestra realidad, es solamente nosotros mismos jugando con formas, es porque nada de esto está ahí. Nosotros lo estamos creando juntos para que tener una idea de que algo está pasando. mm, Y en otra realidad están pasando juntos, estamos creando o co-creando juntos otra idea de realidad. Entonces, em, mm. y bueno, no sé si me estoy saliendo, pero la idea va por ahí. Está muy interesante esto que dices. Me pienso, por ejemplo, en la aparición que ha habido de multitud de vírgenes alrededor del mundo, ¿no? Que se aparecen como en la figura o en la forma del pueblo al que le están hablando o de la persona a la que le están hablando, ¿no? Pero en realidad es la misma, ¿no? Ujú. Es la misma energía de la Madre Divina, ¿no? Que se ha aparecido en los diversos pueblos, como aquí en México, Virgen de Guadalupe, con ciertas características muy de México, pero en cada lugar se ha aparecido algo similar, ¿no? Entonces, que puede ser lo mismo, porque obviamente son energía, son luz, pero para presentársenos y para que nosotros podamos creer, ¿no? En ello y buscamos siempre como un algo físico que nos haga saber que sí es cierto eso que percibimos o que vimos, ¿no? Y Es- otra cosa, bueno, ¿quieres decir algo al no, respecto? no, no, continúa. Es que iba a decirte que lo mismo pasa con los fantasmas y cosas así. Claro, claro, con cualquier aparición, ¿no? Em, y bueno, por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras percepciones, conocer qué es lo que a nosotros nos da tranquilidad o qué nos da miedo, ¿no? Para poder ir discerniendo acerca de las diferentes cosas que están ahí presentes, ¿no? Y la otra idea que me gustaría traer es que estos sirianos que se les presentaron a esta tribu dejaron como un mensaje muy claro en estas imágenes que están ahí, como en muchas cavernas alrededor del mundo, ¿no? Muchísimas cavernas tienen estas figuras dibujadas con diferentes em, cosas. Y en este caso hay una imagen muy específica que ubica, supieron que eran sirianos porque ubican en la imagen perfectamente dónde está Sirio, ¿no? Sí, los sirianos porque la gente, la tribu en África les preguntó a los sirianos, ¿y ustedes de dónde son? Y ellos les Ujú, dijeron, pues en aquella época no había concepto, en esa tribu no tenían un concepto de sirio. Si así los sirianos les dijeran, somos de Sirio, ellos van a decir, ¿y eso qué es? ujú, Entonces, lo que les dijeron fue explicarles con historias que era muy común y todavía es muy común. Eh, Porque, por ejemplo, en la época de Egipto, en Antiguo Egipto, habían muchas historias para explicar cosas, porque no existía un lenguaje. Hay que tomar en cuenta que el lenguaje actual no existía en la época del Antiguo Egipto. Habían jeroglíficos que eran imágenes.
Entonces eran muy, usaban una parte, usaban mucha la imaginación para, entonces veían la realidad muy diferente a nosotros, que, que es de hecho más, am, más natural para nosotros. Es por eso que mucha gente que es muy creativa, es probable que tenga más oportunidades de comunicarse con seres porque es una manera natural para nosotros de estar más conectados con nosotros mismos, porque nuestro estado natural es ser creativos, usar la imaginación, así como los niños, que los niños pueden ver cosas que nosotros no, porque en algún momento, bueno, a mí me dicen los sirianos que que no somos adultos, simplemente nunca dejamos de ser niños, simplemente aprendimos a comportarnos frente a los demás. Pero sí, incluso mucha gente, incluso Jesús decía, hay que ser niños. Eh, entonces, sí, eso es algo y ser un niño no significa ser ridículo o tonto, simplemente Ujú, ujú, es porque muchas veces relacionamos ser niño con ser descuidado o algo así, no, pero puede ujú, ser responsable simplemente como tener no tomarse las cosas tan en serio que muchas veces nos pasa a nosotros. ujú, Y, bueno, ¿de qué quería? Ah, estamos hablando de los dogones. ujú, Y bueno, los dogones supieron de Sirio, porque en Sirio, si salen al cielo, si ven el cielo en la noche, la estrella más brillante es Sirio. Pero no se confundan, porque Júpiter también muchas veces se ve muy brillante, pero Júpiter es diferente porque pues las estrellas se mueven rápido. Bueno, el ujú, planeta se mueve, entonces las estrellas parecen que están cambiando. Y Júpiter, bueno, se mueve, pero diferente. Y, ujú, y las estrellas, Sirio A es la estrella más brillante, pero ujú, justo a un ladito de eso, de Sirio A, está Sirio B, pero Sirio B no se ve. Necesitas telescopios especiales para eso, para poderlo ver, que en la época en que los dogones sabían esta información, no, la ciencia no conocía Sirio B. Y ahora la ciencia no sabe que hay Sirio C. O sea, ujú, no, pero probablemente lo van a descubrir. Hay algunos astrónomos que tienen la teoría de que hay un Sirio C, pero no lo han confirmado, pero de acuerdo a los sirianos. Entonces, los ujú, dogones estaban ahí para decir, hay Sirio B, y no les creían, y ya después cuando lo descubrieron, ya les creyeron. Entonces, nosotros estamos aquí para decir, hay Sirio C, y ujú, ya después van a ujú, descubrirlo o confirmarlo. ujú, Lo que me dicen los sirianos es de que ahora, Ivonne hizo una pregunta muy importante al principio. ¿Qué son las estrellas? Pues las estrellas es lo mismo que está aquí en nuestro sol. Entonces el sol es una estrella. Nosotros probablemente vemos el sol de color amarillo, naranja, pero todas las estrellas son de color blanco. El ujú, problema, lo que pasa es que como cuando entra la atmósfera, hay que tener en cuenta que la luz se distorsiona de muchas maneras, se filtra también. Entonces cuando entra la atmósfera, hagan de cuenta que es un arco iris que trae todos los tipos de colores, pero cuando entra la atmósfera como que filtra dos o tres colores, que serían los de arriba, perdón, el morado, el azul, y los otros colores, que serían los de abajo, el rojo, naranja, sí pasan ujú, por la atmósfera y es como nos llega a nosotros. Entonces el sol, la atmósfera hagan de cuenta que el sol es blanco, pero al llegar a la atmósfera agarra los colores azul, verde y como que los sostiene, por eso el cielo es azul, y luego nos manda el resto a nosotros, que es el color amarillo rojo que vemos en el sol. Es por eso que en el atardecer se filtra diferente porque hay más atmósfera. Entonces filtra más y alcanzamos a ver solamente los colores más abajo del arco iris, que sería el rojo o el naranja. Es por eso que los atardeceres se ven rojo o naranja. Y mientras el sol esté más arriba, hay menos filtro de la atmósfera, entonces lo vemos un poquito más blanco. Sirio ujú, A y Sirio B y Sirio C también son estrellas como el sol y tienen planetas girando a su alrededor de, ujú, de esa estrella. A mí, los sirianos con los que yo hablo, a mí me dijeron, para ser más concretos, nosotros venimos de Sirio B, del tercer planeta de dentro hacia afuera, o sea, igual que la Tierra.
Así como tenemos Mercurio, Venus, Tierra, ellos dicen que también viven en el tercer planeta, pero ese planeta es solamente agua. Es solamente agua y los delfines y las ballenas que viven en la Tierra son de allá. Entonces, ujú, ellos viven en el mismo planeta que las ballenas y los delfines. Entonces, tienen una ujú, conexión muy especial con ellos. Y sí es así, porque muchas veces cuando estoy con los sirianos, me dicen, ve para allá. No, a veces no me dicen por qué, pero es que yo viví en la playa, en México. O a veces que estoy viajando, sí me decían también, ve para allá. Y veo a los delfines, pasan como saludando. ujú, Y los sirianos saben, se comunican con ellos. Y dicen que nosotros también nos podemos comunicar con ellos. Hay humanos que se pueden comunicar con los delfines. Y en ujú, Atlantis los hacíamos también, ujú, telepáticamente. Lo que pasa es que en Atlantis habían como unos canales, así como mini ríos, que entraban, se conectaban a algunos pueblos o incluso templos. Y a través de la gente podía así comunicarse o interactuar con los delfines, obviamente telepáticamente. Pero esto se perdió hace mucho tiempo. Y pero lo interesante de esto es de que, no sé si sabían, pero es ilegal en muchos países y hay reglas relacionadas con los delfines que no te les puedes acercar, supuestamente porque los puedes dañar, pero pues, obviamente ellos son muy rápidos en el agua y no les importa. Pero es ujú, ilegal en muchos países acercarse a los delfines porque tienen poderes, bueno, de acuerdo a los delfines, esto no es de los sirianos, los delfines le dijeron los sirianos y los sirianos me dijeron a mí que que los delfines, al pasar mucho tiempo con los delfines, una persona puede empezar a ver cosas que no ve normalmente. Y ujú, yo le preguntaba a los sirianos, ¿cómo me puedo conectar más con ustedes? Y me dijo, mira, nosotros venimos de un planeta que es agua. No somos físicos, pero de donde venimos es un planeta de agua. Entonces, si vas al agua, vas a entendernos mejor. ujú, Y sí pasaba mucho tiempo en el agua para entenderlos mejor. Y es que es lo mismo con otros seres. Muchas veces queremos comunicarnos con otros seres, pero para comunicarnos con ellos tenemos que entender que viven de una manera diferente, ven las cosas de una manera diferente. Es como, por ejemplo, cuando vemos un delfín o una ballena, ellos están ahí, ellos son seres, como no tienen una civilización, pensamos que no son avanzados, porque decimos, ujú, nosotros tenemos una civilización, tenemos tecnología, ujú, y ellos no, pero ellos viven dentro de su propia mente, ellos viven, por eso un delfín siempre está jugando, eh, porque así como decimos hay que ser niños, los delfines son literalmente niños. ujú, En su planeta es diferente, pero ellos tuvieron que adaptarse a las condiciones de aquí, porque los delfines y ballenas comen pescado, peces, ujú, pero allá donde viven no comen peces. Aquí tuvieron que adaptarse. ujú, Entonces, pero ellos me dicen que, bueno, los iranos me dijeron que ellos normalmente no, en su planeta no comen peces. Y, pero aquí, pues bueno, es que aquí el mundo es muy diferente, entonces viven así. Y solamente escuchen, no sé si se han puesto a escuchar, incluso creo que hay videos en internet donde cómo las ballenas cantan, los sonidos ujú, que hacen. ujú, Eh, ujú, de acuerdo a muchos seres, dicen que si escuchamos o sentimos esas vibraciones, nos ayudan a ujú, nosotros. Y es por eso que pues, está prohibido acercarnos a ellos. ujú, Em, y bueno, otra cosa que Ivonne mencionó que sí es muy importante, que es conocernos a nosotros mismos. Y esto no solamente es una frase bonita, es porque cuando yo digo que, bueno, al menos una de las formas que yo conozco de canalizar es literalmente eso, porque muchas veces, a veces nos envían información, pero como no estamos conscientes de lo que estamos recibiendo, no estamos observando, pensamos a veces que se nos ocurrió una idea, por ejemplo, decimos, ah, qué buena idea se me acaba de ocurrir, pero pudo haber sido un mensaje. Ahora, si no sé, por ejemplo, si recibimos una idea de, por ejemplo, que visualizamos un tren y decimos, oh, fue un mensaje para mí de que tengo que subirme a un tren o algo así. Pero ujú, como no conocemos nuestras creencias, nuestra programación, probablemente hay una relación que tenemos nosotros con el tren y es por eso que nuestro cuerpo absorbió la información como un tren. Pero es lo mismo que con los sirianos y con los dogones. Los vieron como peces porque ellos no, así se los imaginaron.
Pues muchas veces nosotros podemos tener, por ejemplo, es un ejemplo, em, supongamos que relacionamos viajar con un tren por alguna razón, ir a un lugar específico porque una vez vimos un tren ahí. Supongamos que una vez fuimos al pueblo donde nacieron nuestros padres y vimos un tren. Entonces, Mm, sin saberlo nosotros, porque no nos observamos por dentro nuestras creencias, y no somos conscientes, pero está ahí que relacionamos ese pueblo o las raíces de nuestros padres con el tren. Y probablemente el mm, mensaje era, enfócate más en las raíces de tus padres. Pero ujú, nosotros, como no estamos cuidándonos bien, simplemente vemos un tren y decimos, ah, me dijeron que me fuera un tren. Entonces ahí, ujú, entre mejor nos conozcamos, mejor podemos entender los mensajes. Eso es una de las formas de canalizar. Entonces, cuando digo canalizar, al menos en mi caso, es principalmente como yo canalizo. Pero para eso necesito conocerme muy, muy bien. Es posible que algunos mensajes los obtenga mal y pasa. Por eso muchas veces no estoy seguro de algo porque no me conozco lo suficiente en algunos aspectos. Entonces, entre más trato de conocerme, puedo pensar al menos que sé cómo distinguir qué tipo de mensajes mi cuerpo está absorbiendo, porque el mensaje lo enviaron, pero cómo lo filtramos nosotros ya depende de nosotros. Y, ujú, y es por eso en esa parte es donde nos ponemos a... Pues mucha gente me dice, ¿y cómo puedo conectarme con mis guías? Yo, pues bueno, conócete a ti mismo. Es lo primero que me dijeron los sirianos cuando los conocí. Yo les di, ujú, mi pregunta fue, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde son? ¿Cómo viven? Me decían, antes de que hablemos de nosotros, tienes que conocerte a ti mismo. Y yo no entendía eso. Y obviamente ya después de un tiempo, ya todo tuvo mucho sentido. Y mucha gente sí me pregunta esto exactamente, ¿cómo puedo conectarme con mis guías? Y la respuesta normal, hay muchas maneras, obviamente, pero una de las que yo conozco mejor para mí, y no significa que va a ser lo mejor para todos, es conocerte a ti mismo. Hay personas que vinieron aquí para otra misión que ellos pueden canalizar en cualquier momento sin ningún problema, pero es que depende de cada persona. Hay gente que no vino a hacer nada, hay gente que vino a comer. Bueno, he escuchado historias de hay gente que vino solo por la comida, literalmente. Entonces, si nacieron en México, les los entiendo, pero sí he hablado con algunos seres que sí me han dicho, ah, sí, yo fui ahí, pero realmente yo fui por la comida. Y al principio creí que era una broma, pero creo que, bueno, hasta ahora creo que sí es verdad. Entonces, pues claro, nunca saben. Tal vez algunos tienen la misión de venir solamente a... Porque no todas las ujú, misiones que tenemos son... en la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos no venimos a hacer como algo grande. Me explico porque muchas veces tenemos esa percepción de que yo vine a hacer algo grande y es posible que sí, pero hay personas que no, que simplemente vinieron a experimentar incluso algo doloroso o algo pequeño. Puede ser, no lo sé, depende de cada persona. Pero ujú. bueno, no sé si me estoy saliendo del tema. Eh, sí, bueno, tiene que ver con el plan de las almas, el camino de las almas, que es otro tema. En otro video platicaremos más a profundidad de eso. Escríbanos si quieren saber más del camino de las almas. Me gustaría regresar un poco a este concepto del pez y de cómo los sirianos han sido parte fundamental y esencial para la raza humana. Estamos muy conectados con ellos, en realidad todos, ¿no? Em, y de hecho por eso a Jesucristo lo relacionan con el pescado, ¿no? Que tiene que ver también con la era de Piscis y em, esta asunto de los delfines y de cómo ellos han sido también una parte súper importante y fundamental. Fueron, de hecho, mandados en misión especial para cuidarnos, porque sabían que íbamos a hacer cosas, como nos estábamos separando tanto de la fuente. Dijeron, hijo, es que estos van a destrozar este planeta, ¿no? Mandemos a los delfines y todos los cetáceos en general, ¿no? Y que fueron fundamentales cuando la Atlántida
desaparece y se hace ahí un desastre. Los delfines, creo que ya lo hemos comentado en algún otro video, que los delfines fueron los que fueron cerrando los agujeros dimensionales que se Ujú. formaron cuando hubo esa destrucción tan fuerte. Eh, y hoy día siguen siendo muy importantes, por ejemplo, para desactivar ojivas nucleares o para poner barreras energéticas en instalaciones que hay bajo el mar, instalaciones malas que hay abajo del mar, y ellos hacen este bloqueo para que no haya mayores desastres en el planeta. También con volcanes, también con movimiento de placas tectónicas, o sea, y quería también relacionarlo con esto que dices del sonido, ¿no? Porque ellos son los que tienen el sonar y la terapia que más importante de sanación hoy día y que se va a ir convirtiendo todavía en más importante es la terapia sónica, la terapia a través del sonido, de las vibraciones del sonido. Así es que, bueno, estemos muy atentos a esto. De hecho, hay muchos videos de YouTube donde está el sonido de los delfines para sanación, ¿no? Em, bueno, y justo hablando de los delfines, me gustaría porque hubo una pregunta acerca de los pulpos, ¿no? Diciendo, esta mujer nos dice que su hija de 9 años le preguntó que qué onda con los pulpos, porque Ujú. se habla de que son muy inteligentes, de que tienen un cerebro prodigioso y tal, ¿no? Entonces, uno, saber si sabes de los pulpos y qué nos puedes decir de ellos, y también de todos estos animales mágicos, fantásticos, dragones, dinosaurios, unicornios, pegasos y todo este mundo que existe. Sí. Em, vale, bueno, antes de dejar a los delfines y las ballenas y a los sirianos, hay algo que a mí me impactó mucho de las ballenas y delfines. No sé si han visto que a veces en las noticias aparece que algunos delfines o ballenas terminaron en la playa. Mm, Entonces, lo que yo entiendo es que en algunos casos es porque el magnetismo de la Tierra se mueve y ellos pues como ujú, que se desorientan y terminan en la playa, pero lo que me dijeron los sirianos es de que hay otra razón por la que pasa a veces y esa parte a mí me sorprendió fuerte porque no sabía y segundo es porque me di cuenta de realmente cómo ellos ven la vida y es porque sobre todo las ballenas, creo, no estoy seguro de los delfines, pero me lo dijeron de las ballenas, que muchas veces las ballenas van y se mueren a las playas a propósito. Y, y me dijeron que lo hacen para mandar un mensaje a la humanidad. mm, Entonces, eso como que se me hizo a mí muy triste y de hecho yo lo escribí en el cuarto libro, en el capítulo uno, pero yo no lo quería escribir ahí porque se me hacía como que muy triste, pero me dijeron que sí, que lo escribiera. Y yo no sabía por qué. Y yo, bueno, pues lo voy a... Bueno, ya lo tenía escrito, lo iba a borrar, pero al final no lo borré. Y y me dijeron que era importante para algunas personas. Y justo después de publicar el libro, como a las pocas semanas, me escribió una persona y me dijo, muchas gracias por lo que escribiste sobre las ballenas. Me dijo, yo siempre tuve esta pregunta y tú me la confirmaste y nadie más me la pudo confirmar. Entonces yo entendí que ese mensaje era para esa persona y de alguna manera se lo pasé a través del libro. ujú, Entonces sí, pero sí, también incluso a mí, pues sí me sorprendió un poco de que Las, porque las ballenas, yo les pregunté si las ballenas no les importa, y dicen que no, que ellos la manera de ver la vida es muy diferente y si es necesario mandar un mensaje fuerte de esa manera, no tienen ningún problema. Entonces, muchas veces las ballenas lo hacen solamente para decirnos que no estamos cuidando el mar o algo así. ujú.
Y bueno, ya, pasando a los pulpos. Em, sí, los pulpos son muy inteligentes. Ellos vienen de varios planetas. Ellos también existen en Sirio B. Y no solamente en Sirio B, tal vez, no estoy seguro, pero sé que están en Sirio B, probablemente en Sirio A, pero he escuchado que también están en la estrella Aldebarán. Entonces, Ujú, en el cuarto libro hablé de un planeta muy bonito que se llama Sindriel, en la estrella Aldebarán, y sé que también ahí viven. Sindriel es un lugar desértico, pero hay como pequeñas cuevas subterráneas donde hay agua y ahí hay pulpos similares a los que hay aquí. Bueno, creo que son los mismos. Y solamente que allá viven en condiciones diferentes porque hay mucho calor, la radiación del sol es diferente, o del sol, que en este caso es la estrella Aldebarán, y hay pequeños lagos que hay como unas montañas inclinadas que están en la portada del cuarto libro y donde da la sombra, ahí se forman pequeños lagos y ahí viven algunos pulpos también. Em, los pulpos tienen tres corazones. En los libros he mencionado que tengo una teoría, pero no la he podido comprobar, de que hay, de que, bueno, esto lo escuché hace mucho tiempo, pero no lo he podido comprobar. Es que hay seres que es dependiendo de, por ejemplo, si hay seres que viven en un planeta y dentro de ese planeta hay varios soles, dos soles, entonces esos seres tienen dos corazones. ok. Pero, Mm, em, y eso me hace pensar, si los pulpos tienen tres corazones y viven en Sirio, entonces tiene sentido. claro. Pero, Claro. pero no sé de otros seres. Y por ejemplo, hay muchos pleiadianos que las Pleiades desde nuestro punto de vista es un conjunto de estrellas, pero desde el punto de vista de ellos, porque dicen que desde otro ángulo es una constelación. Entonces ellos cuando hablan de de los Pleiades no dicen el grupo de estrellas, dicen la constelación Pleiades. Y parece que es un Mm, error, pero no, es que para ellos dicen que desde otro punto de vista están juntas y parece una constelación. Desde nuestro punto de vista parece que están un puñito ahí de estrellas, pero dicen un que cúmulo. sí, Ajá, pero dicen que no, que desde otro punto de vista, para nosotros sería una constelación. Y yo no sé si los pleiadianos tienen varios corazones. Yo creo que no, pero entonces no sé si esta teoría aplica solo para los sirianos. Eh, pero a los pulpos sí, los pulpos tienen tres corazones. Para los otros, pues no sé por qué no tienen cuerpo, entonces no lo sé. ajá, Por eso digo que no lo he podido comprobar. Al menos con los pulpos sí funciona, pero no sé si los pulpos de Aldebarán tienen uno o tres corazones, pero los de la Tierra sí tienen tres corazones. ujú, Y lo interesante de esto es de que los corazones de los pulpos, cuando nadan, el corazón se les detiene. Por eso tratan de no nadar, ellos se arrastran, porque si empiezan a nadar, el corazón se les para. O sea, siguen viviendo, pero su corazón deja de funcionar. ¿Por qué? Esto no lo sé. Tal vez tiene algo que ver con el planeta donde vienen, pero se arrastran prácticamente. Y la idea de que pueden, lo que pasa es de que esto es un muy buen ejemplo de cómo podemos ver en algo físico como el pulpo, porque hablamos de que los sirianos, ellos, ellos se ven de acuerdo a como la gente quiere verlos. Los pulpos, ellos con sus propios pensamientos pueden hacer que el entorno se parezca a ellos. Entonces ellos deciden cómo la gente los va a ver, con sus propios pensamientos. Entonces es como los chamanes que cambian su imagen de sí mismos y se transforman en algo. Hay historias de esto y que sí pasa. Y los pulpos también hacen esto. Ellos dicen, bueno, quiero que la gente me vea así y automáticamente cambian. Por ejemplo, un pulpo, si por ejemplo, por alguna razón, supongamos que está un pulpo parado ahí y nosotros vamos detrás del pulpo. Mientras el pulpo no sepa que nosotros estamos ahí detrás de ellos, su piel no va a cambiar. En el momento que ellos se den cuenta de que estamos ahí, aunque no volteen, pero saben que estamos ahí, mm, van a van a convertirse en lo que quieran o cambiar su piel para lo que quieran porque es así como lo vemos. Porque quieren que lo veamos así. Y, ujú, y bueno, no son los únicos. Hay muchos animales que, por ejemplo, los gusanos, algunos gusanos tienen cinco corazones.
Em, Hay unos animales que se llaman mixinos. Son como son como gusanos también, pero son peces. Tienen cuatro. Y luego las cucarachas. Las cucarachas en teoría tienen un corazón, pero tienen como cosas raras dentro de su cuerpo que podrían considerarse corazones y tienen 13. Entonces, dependiendo desde el punto de vista que lo queramos ver de la definición de corazón, podríamos decir que las cucarachas tienen 13 corazones. Y en el cuarto libro hablé de unos seres que, bueno, yo les llamo lurkers, que son los que tienen relación con las cucarachas. O sea, hay cucarachas espaciales y no sé si tienen 13 corazones también, pero son seres que tienen cuerpo de mitad de silicio y de carbono. Los humanos tenemos cuerpo de carbono y los lurkers tienen mitad. Es como las cucarachas. La parte de arriba tienen como algo tipo silicio, pero y la otra parte es carbono, es algo similar. Bueno, no sé si las cucarachas tienen silicio 100% aquí en la Tierra, pero al menos las cucarachas espaciales, los lurkers de los que hablan en el cuarto libro, ellos sí tienen una combinación de silicio y carbón. Solo para que lo visualicemos, carbono es prácticamente sí que Ujú, si puedes quemar algo y sale negrito, es carbono. Si lo quemas y no sale nada, es silicio. Em, ujú, y bueno, am, ujú. ¿qué más? ¿Qué otras preguntas habían? Del dinosaurio, dragones, todos estos Mm, animales mágicos. vale, pues los dragones, en el cuarto libro hablé mucho también de los alfa Draco. Y bueno, voy a empezar con los dinosaurios porque es más sencillo. Em, lo que pasa es que los dinosaurios sí existían aquí en la Tierra, pero no se veían exactamente así como lo describen. De acuerdo a muchos seres, de hecho todos, dicen que los dinosaurios tenían plumas y eran más parecidos a las aves. Entonces, dicen que así como los pintan las películas de Jurassic Park y todo eso, no se veían así. Mm, Y yo pues, un poco triste porque decía, no, a mí me gustan esas películas, pero bueno, em, parecían más aves y lo que escuché es que sí se extinguieron de aquí, pero no, más bien no se extinguieron, se los llevaron. Porque sí, cuando vivían aquí hubo creo que una guerra entre dos razas que existían aquí, pero creo que esto fue antes de la humanidad. Entonces, eh, en esa guerra, para evitar muertes y desastres, pues se los llevaron a otros lugares, pero están en muchos, muchos lugares. Entonces, no sé si la niña preguntó si los dinosaurios existen. Sí, sí existen, pero en otros planetas, no en uno, en muchos. Y no sé exactamente en cuáles, pero sé que hay en muchos, pero no se ven exactamente así. Al menos hay tres que no se ven nada parecidos. Por ejemplo, el tiranosaurio Rex no es así como lo pintan. Y los Triceratops, los que tienen tres piquitos enfrente, tampoco se ven así. Y los um, mastodonte, creo que se llaman. mm, Eh, bueno, sí, varios, varios dinosaurios no se veían así exactamente como no los pintan. Y, y bueno, regresando a los dragones, sí, bueno, sí hay una raza, bueno, yo he escuchado de una raza que le llaman Alfa Draco y que les molesta si les dicen solamente Draco porque hay un tipo de reptiliano que se llama Draco y no los ven como inferiores. Entonces, ujú, em, son pues de acuerdo a los pleiadianos, ellos se ven literalmente como dragones y dicen que lo más parecido a ellos es en la película El Hobbit, hay un dragón que aparece como en una cueva llena de monedas de oro o lleno eh, se llama Smaug, algo así. ujú, Pero bueno, el dragón de la película, la de El Hobbit, de acuerdo a los pleiadianos, eran similar a eso, que eran grandes, como entre 12 y 20 metros, y que lo interesante de ellos es de que vivían, hemos hablado de las guerras de Orión anteriormente, y ellos eran parte ellos estuvieron en la guerra de Orión, pero después de estas guerras, hagan de cuenta que estuvieron en una guerra.
y un grupito de ellos ya no les gustó todo lo que hacían, como que se separaron. Entonces ahora existe, es la misma raza, pero dividido en dos, viven muy diferente. Entonces la misma raza, pero como con dos culturas. Y una podemos decir que es más tranquila y la otra es como sigue los mismos planes desde nuestro punto de vista negativos, porque pues eh, no, no, no están a favor de muchas cosas que nosotros queremos. Entonces, es, em, algunos pleiadianos dicen que ellos, los negativos, estuvieron aquí en la Edad Media. Es por eso que las historias se cuentan de que los dragones, que eran literalmente ellos. Obviamente también había simbolismo, entonces pudo haber sido que en algunos casos era simbolismo relacionado con reptilianos o otros seres. Eh, pero pues bueno, hay tantas historias de dragones que es difícil saber cuáles eran relacionadas a los Alfa Draco y cuáles eran relacionadas a los reptilianos porque están relacionados de cierta manera. De hecho, los Alfa Draco, los dragones, son muy respetados porque son uno de los más fuertes a nivel tecnológico y a nivel físico. Bueno, los pleiadianos dicen que los Urma también son uno de los más poderosos, pero dicen que los Urma, a pesar de que miden unos 3 metros y los dragones miden como hasta 20, dice que aún así se agarran entre ellos, Mm, físicamente. ujú, Creo que entre los dos se respetan mucho porque son como de los más fuertes físicamente y también a nivel tecnológico. ujú. Y bueno, no sé, queda algo pendiente. Sí, bueno, también decir que se habla mucho del pulpo a un nivel como muy espiritual porque precisamente por la idea de que tiene tres corazones, es un animal sumamente amoroso y que también puede estar, eh, hay, hay, hay personas que dicen que son animales que están en varias dimensiones al mismo tiempo, lo cual no es raro Mm, y que pueden traer información de un lado y otro, ¿no? También se ha probado su inteligencia. eh, a quien ha estudiado los pulpos los ha, les ha preguntado cosas y el pulpo responde con sus tentáculos, ¿no? ujú, En tableros y tal. Entonces sí, pues sí, son súper inteligentes. Y agregar a lo mejor lo que yo sé cuando fui a Shasta, em, que ahí está una entrada a la tierra interna, em, en esta ciudad que se llama Telos, que es una ciudad muy, muy grandota que está todo abajo, California, Hawái, inclusive llega casi hasta Canadá, y toca un poquito de México en la zona de California, de Baja California. En esta ciudad, Telos, que está formada, según los libros de Aurelia Jones, que escribió acerca de la Tierra interna. Ella dice que en la parte más baja de la ciudad, la ciudad de Telos es enorme y tiene como si fuera una pirámide. Entonces hasta abajo están los reinos animales, vegetales, y más arriba viven ellos. Y ella explicaba que en los reinos animales de tierra interna están resguardados absolutamente todas las especies animales que han vivido alguna vez en esta tierra. Además de que somos el planeta con la diversidad natural de plantas y animales más enorme de cualquier otro planeta en el universo. Entonces ahí están resguardadas todas las especies, em, las que dicen especies en extinción del planeta en realidad están resguardadas ahí abajo y viven pues muy bien en cordialidad y en armonía, ¿no? Nada más, como dato extra cultural. Y finalmente, para ya darle cierre a este programa, preguntaban también acerca de esta nave espacial que mandaron a la Luna, del Artemis. Tienen ujú. dudas, quieren saber cuál es cuál es tu idea al respecto. Uy, pues otra hora nos llevamos en eso.
No importa, no importa, viene. Vale. Eh, vale, bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Primero, bueno, muchas cosas. Primero, simbología. Simbología es muy importante. Entonces hay que tomar en cuenta Mm, que ellos despegaron el 1 de abril, que en Estados Unidos ujú. es el día De los tontos, del Día ¿no? de los Tontos. Entonces, yo no creo que sea una coincidencia, porque siempre usan simbología para esto. Ahora, Ujú, mm, si fueron o no fueron, no sé, sí, pero algo mienten. Es decir, y tengo una idea de que algo importante que a mí me gusta compartir es que como investigador es muy importante nunca tomar decisiones inmediatas. Podemos tomarlo como una teoría, pero normalmente las respuestas llegan después. Entonces, este es un buen caso. Yo sé que en algo están mintiendo, tengo ujú, mis teorías, pero hasta ahora no he confirmado algunas de ellas. Entonces, yo en teoría les puedo decir, ya por experiencia, que probablemente sí enviaron algo. Si enviaron con gente o no, de eso no estoy seguro. Porque incluso la Estación Espacial Internacional, em, bueno, de acuerdo a los pleiadianos, es más pequeña de lo que dicen. Sí está ahí, pero es más pequeña y no hay gente. Dicen que ellos han ido muchas veces y que no han visto gente. Ahora, las imágenes que vemos, pues probablemente, no sé si todas, pero me imagino que sí tienen algunas reales. Pero ¿por qué tienen sets de, de, estudios de grabación en la NASA? Y además, como dice la canción, muchas canciones, pero la famosa canción de Californication, que es el espacio puede ser la última frontera, pero está hecho en un estudio de Hollywood. Am, y yo creo que lo están haciendo por varias razones y una de las razones principalmente tiene que ver con China, porque lo que hicieron, no, si se han puesto a pensar, hace muchos años fueron a la Luna porque querían mostrarle al mundo que hay que tomar en cuenta de algo. Si algo lo muestran para el público es porque quieren quieren que el público piense algo. Durante ujú, la época de la Unión Soviética fueron a la Luna y lo mostraron en televisión porque quieren que la gente lo vea. Es un mensaje para decirles somos mejores que los soviéticos, tenemos mejor tecnología. Y ahora que China está haciendo lo mismo, entonces yo creo que tiene una gran relación con China para decir nosotros, ¿por qué no fueron supuestamente no fueron a la luna durante en los últimos décadas hasta ahora por, porque supuestamente no tenían la misma tecnología? Pero ¿quién les va a creer eso? Y hay lo interesante de esto es de que han mentido en tantas cosas, han mentido en la ciencia, han mentido en la historia, ¿por qué no van a mentir en esto? Entonces, ujú, yo diría que tiene varios significados. Y otro gran significado para esto es para mucho del dinero que la gente paga impuestos. Ese dinero de los impuestos se va al gobierno, a los gobiernos, y los usan. Y ellos muchas veces los usan en cosas secretas. Pero para poder decirle al público, hey, estamos usando tu dinero, pues entonces tienen el programa espacial, NASA o otros, para decir, mira, estamos usando tus impuestos para esto. Porque si no, si la gente sospecha, les va a preguntar, ¿y qué han hecho con nuestros impuestos? Entonces, supongamos que usan varios millones para varias expediciones y obviamente ese dinero pues lo usan especialmente para crear bases para, para seres, sí, principalmente para seres que les piden bases a cambio de tecnología. Las bases normalmente están debajo de las montañas, bajo tierra, y son literalmente para seres que les piden que les construyan bases y estos seres les dan tecnología, pero no se las dan mal a propósito, porque no les van a dar nada eh, completo. Primero porque está prohibido y segundo porque pues esos seres son así, de que no confían en nadie, no les dan nada, todo lo hacen incompleto. Entonces siguen teniendo sus relaciones, pero obviamente pues no confían entre ellos mismos. Hasta cierto punto sí conviven,
pero no conviven del todo bien. Y bueno, podríamos hablar de este tema, pero bueno, creo que ya tenemos más de una hora, pero no sé, podemos tomar un poco de minutos en el próximo video para hablar de esto un poco, pero ahora que este tema está como más caliente, eh, Ujú, sí podemos decir por varias cosas. Primero, para mostrar o justificar impuestos. Segundo, es ujú, por decir que tienen mejor tecnología que China, porque si realmente hicieran una expedición tan importante, no la mostraran al público. Entonces, si algo que está mostrado al público es porque quieren que el público reaccione. ujú, Entonces, yo diría que no le pongan tanta atención, no le crean todo. Obviamente sí enviaron cohetes porque pues la gente iba a estar filmando, entonces tienen que mostrar algo, pero después de los 100 kilómetros pues ya es más complicado, entonces no sabemos qué pasó después de los 100 kilómetros. Y segundo, la luna no es lo que nos dicen. Ahora, yo personalmente dudo que hayan llegado a la luna, pero no lo sé, tal vez esta vez sí llegaron, no lo sé. Hasta ahora no he preguntado, ya después pregunto. Eh, y también hay que entender que muchas veces yo pregunto, a veces no me responden y a veces me responden, pero me responden de manera muy, no tan fácil de entender. Entonces, eh, porque sí me lo dicen, pero me lo dicen con como con una poesía o con, ujú, entonces a veces tengo que tratar de entender lo que quisieron decir. Y no es que no me lo quieren decir directamente, lo que pasa es que ellos experimentan la realidad de esa manera. Es como hablar con un delfín y decirle, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Y el delfín te va a decir, ¿qué es 2? Entonces, no, que no tiene una idea. Entonces, si les preguntamos algo, te lo van a contar a su manera. Entonces, ujú, sí se pueden adaptar a nosotros, pero también como no me quieren dar demasiada información porque me dicen, no soy un circo para entretenerte. Entonces, también como su prioridad es que trabajemos en nosotros mismos. Y me dicen, si te doy constante información, nada más te voy a entretener y más seguir preguntando y seguir preguntándome, o trabaja en ti mismo y qué es nuestra prioridad, qué es lo que queremos para nosotros. No venimos aquí a entretenerlos y darles un circo, venimos aquí para decirles qué tienen que hacer. Muchas veces cuando ujú, les hago preguntas de cosas que están pasando en el mundo, me dicen, ¿para qué quieres saber eso? ¿Y eso en qué te va a ayudar en tu de desarrollo? tu vida. Ujú, O a veces me dicen, ponte a meditar. Es su respuesta. claro, Entonces, también para poner atención a eso, de que sí, es entretenido el chisme, está bonito, pero sí es verdad, hay que trabajar en nosotros mismos y de vez en cuando. Esto a mí me gusta porque es como una confirmación para mí de que sí, esto que estamos haciendo, de lo que hablamos es como el camino correcto, pero es solo como una confirmación. Pero si ujú, nos enfocamos solamente en eso, porque mucha gente ve los videos y les encanta el chisme, yo lo sé, pues incluso a mí me gusta el chisme de estos temas, pero sí hay que, pues al menos intentar, primero dejar el alcohol, que mucha gente yo sé que sigue bebiendo el alcohol, eh, t- cuidarse uno más, ¿no? Porque recuerden que todo esto tiene que ver hablamos mucho del espíritu y de la mente, pero también el cuerpo es parte de esto, entonces hay que cuidar el cuerpo comiendo sano, viviendo sano, hay que cuidar la mente observando nuestros propios pensamientos, cuidando con la meditación porque nos ayuda a calmar la mente. Y espiritualmente es meditando y tratando de conectarnos con la fuente de vez en cuando. Mm, no vamos a ir a vivir a una montaña y de vivir conectados con la fuente. No, tal vez no, pero si lo hacemos de vez en cuando, eso nos va a ayudar a vivir más conectados con la fuente. Y eso sí lo podemos hacer. ujú, Entonces, bueno, con ujú, eso termino el mensaje de ujú. hoy. Sí, sí, y esto, el autoconocimiento, el aprender a meditar, me gusta mucho la palabra contemplar, porque a veces meditación asusta, Mm, ¿no? De me tengo que quedar súper quieto y no, me gusta contemplación porque es este estado contemplativo de la vida, ¿no? O sea, podemos estar aquí, inclusive hablando tú y yo, y estamos en contemplación, ¿no? De nuestras mismas palabras, de lo que está sucediendo un poco en el entorno.
estar como muy, muy siempre en el centro, en la medida de lo posible, y para poder discernir, ¿no? Y entonces observar desde otro punto de vista. em, por ejemplo, todas las fotos, ¿no? Que estuvieron, que están saliendo en las redes de este viaje a la luna. Pues hay fotos hermosas, preciosas, que dices, wow, ¿no? Que a lo mejor pueden conectarte con un asombro por el universo, por tu mismo planeta. eh, Sin embargo, hay que saber que se editan estas fotos, ¿no? ¿Dónde están en esas fotos todos los satélites? ¿Dónde están todas las naves que hay ahí rondando? ¿Dónde está toda la basura que hay en el espacio, que es mucha? ¿No? Están demasiado bonitas estas fotos. Mm, As- podemos hacer un experimento ahora. Bueno, para la gente que nos ve, vayan a la página de la NASA, yo lo vi. Lo escribí en el cuarto libro, no sé si todavía esté ahí, pero me imagino que sí. Hay una sección dentro de la página de la NASA que habla de Marte y hay una imagen de fondo de Marte y te Ujú, explican ahí muchas cosas de Marte. Si descargas esa imagen y le haces zoom para ver qué hay, ujú. observa las rocas. Hay unas rocas que son un poquito más oscuras que otras. Hay una rata en una de esas. Entonces, no sé si en Marte hay ratas, pero es una ¿Estás página. sospechoso? Sí. Entonces, no sé si es una rata o es una piedra que tiene una imagen idéntica a una rata. Wow, sí, pues sí. Eh, En fin, hasta ahí ya la película esta que salió hace no mucho tiempo, hablando de cómo habían filmado el aterrizaje en la luna, ¿no? Sí, pero esta vez no mienten, ¿eh? En fin, autoconocimiento, estar en ti, el otro pues es chisme y tú tienes la verdad aquí adentro de ti. Aquí está toda la verdad, toda, toda completita, pero pues hay que hacer lo que hay que hacer para encontrarla. Muy bien. Bueno, pues nos estamos reconectando cuando se dé, eh, dado que tenemos muchas actividades, Eduardo y yo. eh, este, Nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima. Gracias, gracias por vernos y pues cuídense mucho. Por favor, denos like, compartan la información, pónganos comentarios, preguntas, nos encanta escucharlos, nos encanta contestarles, de lo que sea, pero comenten, compartan para que cada vez llegue esta información a más personas. Gracias, infinitas bendiciones. Hasta la próxima.